Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte, Más Ciudad. Hoy como tema especial tendremos el arte universal y para eso hemos invitado a nuestro amigo James Vera, quien se apasiona tanto por la historia, la literatura y el arte. James, bienvenido. Gracias por tu invitación, hombre. Es un honor estar con ustedes y de antemano tratamos de hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, ahora entrando en materia, James, ¿qué tenemos para hoy? En estos días en las redes empezó a correr un video acerca de un remate de una obra de arte en una casa de estas de remates en las cuales hablaba de la caridad romana. Era un cuadro muy llamativo en las cuales se veía un anciano que era amamantado por una mujer joven hermosa, ¿no? Y decían que esto databa de la época de Luis XIV. Yo ya había conocido esta obra y sabía que tenía más antigüedad, entonces debido a eso te comenté a vos, te conté la historia La caridad romana es una obra del siglo I, por ahí por el año 31, en el cual muestra una joven que se llama Pera y su padre que se llama Simón. El anciano estaba encarcelado y había sido condenado a morir por inanición, debido a que él creo que había robado unos alimentos, algo así, pues un castigo muy extremo. Su hija iba y lo visitaba diariamente y a escondida de los guardas lo amamantaba, ¿no? Yo cuando vi esta obra por primera vez, yo le vi como un sentido erótico, ¿no? Algo morboso, claro, un viejo venerado. Un viejito verde, hermano, una muchacha bien querida, hermano, miles de cosas. Pero fuera de esto había una trascendencia humanística tan grande, un efecto de caridad tan profundo. O sea, que ahí es donde puede entrar el tema de no juzgar a primera instancia, claro, sino comprender las circunstancias. Las circunstancias, es que nosotros vemos una cosa y a veces no es, porque cuando tú ves tienes una impresión visual, sí, y fuera de eso tienes también una reconstrucción mental, ¿no? Sí. A veces ese trayecto entre lo visual y lo mental es cuando te equivocas y empezamos a prejuzgar, ¿no? Entonces un viejo verde con una muchacha, pues una cuestión morbosa, y no, era más alto, era una mujer que arriesgaba su propia vida para darle alimento a su padre, para que este no falleciera. El hecho fue que esto tuvo un final feliz, ¿no? Que los guardias se dieron cuenta y los jueces, al ver esa cuestión tan magnífica, ese dato tan grande, le dieron la libertad. Eso. Entonces, pero esto es una leyenda. Es tan linda y es tan hermosa. Hubo un escritor, ¿sí?, que se llamaba Valerio Máximo, que mantenía dentro del poder romano con los emperadores, y el emperador de término, el emperador de esa época era Tiberio, ¿no? Y no sé si Tiberio tenía problemas de remordimiento, de conciencia, porque los romanos eran unas personas atropelladoras, donde llegaban era suelo... Tirano total. Sí, eso era suelo arrasado, acababan con todo y eso conquiste, y el que se metía de por medio fallecía, ¿no? Entonces ellos querían como lavar la imagen y Tiberio le encargó a este hombre, bueno, yo necesito hacer algo para que la gente no me vea tan malo. Mostrar la parte sensible, humana y caritativa entonces, del emperador. Eso, el emperador. Entonces hay una obra que se llama Hechos y Dichos Memorables, en las cuales habla del lado bueno de las condiciones humanas del imperio y de sus emperadores y de sus gobernantes, ¿no? Entonces esta obra fue escrita en el 31. Aquí empieza la leyenda por una obra literaria. Una obra literaria. En las ruinas de Pompeya encontramos un fresco que habla sobre esta obra. ¿Su primera o segunda destrucción? Yo creo que fue antes del año 60, el 70, en el 68 fue la primera erupción del volcán Vesubio, que destruyó a Pompeya, y en esas excavaciones que se hicieron posteriores encontraron este fresco, en las cuales muestra un viejito amamantándose de una dama. Dicen los arqueólogos que esto más o menos data para ahí del año 47, el año 50, la pintura, ¿no?, como tal. Sí. Este tema se volvió un tema muy reiterativo, sí, pero a nivel de academia, sí, porque se convirtió en una cartilla moral. Los estudiantes en la universidad, los que estudiaban retórica, tomaban las obras de Valerio Máximo como tal, como cartillas, como una forma de moralidad,
de que el mundo, todos no son tan malos, todos no son tan perversos, ¿no? Es más, Petrarca, por el año 1300-1374, que fue la época de él tomó estos hechos y dichos memorables, y Petrarca es el precursor del humanismo, ¿no? Y a su vez, Petrarca influyó mucho sobre Shakespeare y sobre Garcilaso de la Vega, ¿no? Todas las obras de William Shakespeare hablan sobre moralidad, sobre los excesos del poder, la ambición, por la fama, por el oro, por manejar tierras. Pero acá ya empieza a volverse un tema de escuela en las artes plásticas. Sí, pero eso llegó fue en la época del Renacimiento y sobre todo en la época barroca. Los grandes artistas, eso, porque era un reto coger una mujer joven, pintar una mujer joven, hermosa, voluptuosa, sí, porque tenía mostrado su seno, sí, y coger un anciano, sí, y pintarlos. Entonces había pintar el anciano y pintar la mujer, de por sí era un reto, y fuera la expresión de sus caras, ¿no? Sí. Pintar a una persona que es amamantada, sin este tipo, sin tener lujuria, sin tener deseo. Él tenía hambre simplemente y ella lo estaba haciendo y ella estaba arriesgando su vida. Entonces, un sacrificio de amor. Sí, un sacrificio de amor, y fuera de eso ella era temerosa, porque si era descubierta, pues lo más supuesto es que también le iban a matar, ¿no? Se vuelve el tema tan obsesivo en las artes plásticas que es una de las obras que más la han pintado, ¿no? Hombre, yo eso lo vine a descubrir en estos días. Es una obra que puede tener unas 350 interpretaciones pictóricas. Y de grandes pintores. James, entre esos 350 pintores, ¿cuáles son los más reconocidos? ¿De quién podemos hablar? Pues primero Caravaggio. Sí. Caravaggio, pues, que era una persona maravillosa, un tipo que solamente vivió 38 años por su sola vida, que dejó menos de 50 obras, hay unas 40, 45 obras. Sí. Y Rubens. Que Rubens, pues sí, Pablo Rubens, pues que es una persona maravillosa. Rubens sí era una máquina, pues Rubens creo que dejó por ahí del orden de 1500 obras, ¿no? Más o menos. Y dejó más de 500 grabados, ¿no? Y esto trascendió posteriormente también, que vamos a hablar ahorita, en la literatura. John Steinbeck, que fue premio Nobel de Literatura en el 62, que ganó el premio Pulitzer en el 40, él toca este tema de una forma magistral. ¿Qué saltas de él? Nació en California como a principios de siglo, creo que para 1902, y murió como en el 68, un tipo que murió como de 66 años, un tipo goceta de la vida, también medio loquito el hombre, pero con una sensibilidad social tan grande que fue el hombre hasta mal interpretado. ¿A razón de qué? Él terminó de periodista. Él entró a la universidad, a los 24 años dejó la universidad, un tipo que le tocó trabajar en el agro, con obreros, con proletarios, le tocó trabajar como albañil. Dicen anécdotas que este hombre estuvo en la construcción del Empire State, como albañil raso, y un tipo que le gustaba mucho viajar y meterse con el pueblo, con la plebe. Entonces cuando John Steinbeck escribió Las uvas de la ira en 1939, que esta obra le mereció un Pulitzer en 1940, era un periodista excepcional. A él lo habían mandado a investigar, a sacar toda esa serie de relatos después de esa gran depresión americana de 1929 en el 30. Entonces cuenta la historia de una familia que salió de Oklahoma, se montaron en un carro el abuelo, la abuela, el esposo, la esposa, con la hija y con el yerno, con las poquitas cosas que tenían, y salieron de Oklahoma a llegar a California, pensando pues que ahí había de encontrar el paraíso. Y eso, en el viaje se murió la abuela, después se les murió el abuelo. Llegaron allá y donde necesitaban 10 obreros aparecían 1000 o 100, cientos de obreros. Entonces ya salieron, la lotería era tener el salieron de Guatemala para Guatepeor. Como dicen, se lo llevó el putas y lo dejó caer. Lo dejó caer. Esta mujer queda en embarazo, la hija, en la pobreza, en el hambre, en la tristeza. Le nace el hijo muerto. La mujer sale llorando por una calle. Leo textualmente lo de John Steinbeck. Las uvas de la ira tienen un final prodigioso que mezcla el horror y la esperanza. La hija mayor de la familia, Joat,
que por sus pésimas condiciones de vida acaba de dar a luz a un bebé muerto. Amamanta con su leche a un hombre que está agonizando de hambre en la calle, una persona que no conocía. Todas las grandezas y las desventuras de la naturaleza humana en un solo gesto simbólico. Esto lo tomó Steinbeck de la caridad romana. Steinbeck fue un tipo que le fue mal. Como era un tipo de cierta prestancia, cuando él escribió esta obra, todo el mundo, toda la élite se le fue en contra. Porque decían que era un sindicalista, fue tratado de comunista, fue tratado de la peor forma. Las obras de él las quemaban. Las obras de él las quemaban, hacían piras para quemar las obras de él. Era una persona rechazada. ¿Y él solo qué hizo? Él solamente trató de difundir lo que predican los derechos humanos y lo que dicen los santos evangelios. No. Él no era un tipo sin ideología. Era un tipo que no le interesaba eso y no que no profesaba religión alguna, solamente sí, trataba como de crear sensibilidad, pues, de ser bueno con los desprotegidos. Y hablando de sensibilidad y hablando de la obra de la caridad que está pintada por muchos artistas, pero enfocándonos un poco en Caravaggio, que tiene más movimiento, más trabajo, más sucesos. Caravaggio era un bandido. Sí. Primario. Sí, primario, un tipo violento, un tipo que iba en contra de la norma, borracho, excelente pintor y espadachín, creo que era mejor espadachín que pintor. En una pelea con un amigo lo terminó matando en Roma. Fue condenado a muerte, el tipo le tocó volarse, llegó a Nápoles fue, ¿no? A Nápoles, y él llegó a Nápoles y allá le dieron un trabajo. Y le dijeron, necesito representar las 7 obras de caridad. Y efectivamente. En una sola obra. En un solo cuadro. De una forma muy magistral, ¿no? Sobre el lado derecho del cuadro vemos, hermano, una mujer que está amamentando un tipo que está metido por una ventana, que está enrejado, está visitando a los presos. Fuera de eso le está dando de comer al hambriento. Detrás de esta obra vemos ahí que hay como una mortaja en las cuales se ve que van a enterrar un muerto. Se ve un cadáver envuelto en un sudario. Hay un joven que está caído en el piso y alguien lo está ayudando a socorrer los enfermos. Y San Martín está cogiendo con una capa y está cubriendo también a un niño que hay ahí, está vistiendo los desnudos. ¿Sí? Al fondo vemos a Sansón que está tomando agua como de una mandíbula, algo así, pues, tipo forticón, él, musculoso. Le están dando de beber al sediento. Y luego vemos como una especie de tabernero que está con una persona al lado, y esa persona es Santiago, porque Santiago tiene una forma de representación, tiene ese sombrero doblado en el cual tiene la especie de concha, que es de los viajeros que van ahorita el camino los penitentes que se ha vuelto tan famoso, sí. El camino de Santiago de Compostela, ¿no? Sí. De las obras más emblemáticas fue la que acabo de escribir, ¿no? Pero Caravaggio, hermano, hay que buscar el trasfondo de él. Fue una persona innovadora, un innovador supremo. Con el claroscuro que se le atribuye a él, ¿no? Claro, él fue el creador del... Es que nosotros veníamos, el arte o el mundo venía del Renacimiento. Es que miremos la Capilla Sixtina nomás. Esas nubes azules, esa piel rosada, tersa. James, a mí el tema renacentista me apasiona tanto y lo admiro y lo sigo admirando y una y mil veces más, porque ver gente en su época tan poca letrada y poder tener esa creatividad y capacidad de crear bajo un texto. No, es que... Ahora es fácil porque tenemos imágenes, claro, ¿cierto? Pero en ese entonces, ¿quién proyectaba la imagen? El pintor. El pintor. Eso es cuestiones, como digo yo, el talento, todas esas cosas que le da a uno Dios. Dones, virtudes, los dones, talentos, las virtudes, capacidad. El talento, esa capacidad es para dárselo a los demás. Y en ese entonces el artista o los artistas eran en función de la iglesia, porque era la manera más eficaz para evangelizar y fuera de eso un llamado de conciencia, ¿no? y eran los mecenas, ¿no? Sí. Entonces cogían la gente tesa, hermano, los buenos pintores, hermano, hágame esto, y vivían de contratos de eso. Usted vivía de la iglesia, de lo que le pagaban los papas o los duques, que llaman los dus. Por eso en ese entonces se veía más notorio el arte religioso, claro. Pero esta obra
mire que no es iniciada por la iglesia, sino por Roma, Sí, por un imperio tirano, Sí. por un imperio que atropellaba de una otra manera a la ciudadanía, a el, la el población. origen, dentro de cualquier estado, dentro de cualquier forma de gobierno, siempre hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Ujú. Como decía, veníamos de Renacimiento en las que las cosas eran perfectas, eran lindas, casi en un color pastel. Y llegó este tipo, hermano. Después del Renacimiento llegó el manierismo, que el manierismo era una forma suprema de belleza. Tú en una obra manierista o en el mismo Renacimiento tú no ves un pobre, ni ves un mendigo. Los mendigos están afuera mirando las obras. Ujú. Y llegó Caravaggio con su trabajo de colores oscuros, con su tenebrismo, y creó el barroco y metió los pobres al arte. Hay una virgen, creo que es la virgen, no sé, con una Madonna de él, en la cual la modelo es una prostituta, Increíble. con toda su sensualidad, con todas sus Eso cosas. fue escandaloso. Sí, todo escandaloso, eso. claro. Y las personas que están al lado son mendigos. Nunca había aparecido un mendigo en una obra de arte, ¿no? Entonces, es más, el término barroco es un término despectivo. Nadie lo quería de él. El barroco en italiano es una perla natural deforme. Entonces, ahí nació el barroco. Es más, después de que murió Caravaggio, Caravaggio un tipo, qué tristeza, con 38 años, hermano, ya lo habían otra vez vuelto, le habían dado una amnistía, un indulto, iba otra vez a regresarse a Roma para trabajar. Con Pablo XV, creo que con el Papa Pablo XV, pues fue cuando hizo el crimen, hermano. Empezó en ese desarrollo y el hombre, desafortunadamente, pero lo que nos dejó fue maravilloso. La decapitación de San Juan el Bautista es una obra magistral y todo trabajando en esos colores, en esos términos, hermano. Amén, no puedo dejar por alto esta obra ajena a las circunstancias que se están viviendo hoy el mundo en medio de una pandemia, en medio de una circunstancia política, social, religiosa. ¿Qué podemos crear o llamar a la conciencia, invitar Hombre, al tema de caridad, de sensibilidad, de a solidaridad. través del arte, de solidaridad? Es que, para empezar, este tipo escribió un acto, hermano, y ese acto ha trascendido, hermano, y ese acto sigue siendo válido, ¿no? Actualmente vemos en nosotros esas hordas de venezolanos con una bolsita, con el hijo, la hija, hermano, lo mismo se va repitiendo. Somos cíclicos, ¿sí? Somos cíclicos, no sé la condición humana a dónde vamos a llegar, pero como hay gente que crea el problema, también en nuestra mano está la solución. Esto, como digo yo, esto no es de ideologías. Para mí, como decía, creo que fue Pérez Reverte, hermano, yo no tengo ideología, yo lo único que tengo es una biblioteca, ¿no? Y en esto, hermano, tenemos los santos evangelios. Pero yo quiero... Sin entrar con eso, ahí está la solución. Sin ideología, sin gobierno, sin capitalismo, sin socialismo, sin comunismo, ni nada más. Bueno, y voy a Esto aportar lo dijo algo. Jesús, hermano. Voy a aportar algo, James. La circunstancia que usted vivió, la he vivido yo y la vivió quizás todos los pintores y por eso se apasionaron con el tema. A primera instancia calificamos, juzgamos, pero cuando nos detenemos comprendemos. Yo creo que esa es la invitación que hoy debe ser regla de oro o llamado a este programa y a los televidentes. Antes de juzgar, comprender, entender y ayudar. ¿Te parece bien? Sí, como no, es que hay un principio pues que es como muy universal, hermano. Nosotros no estamos aquí para juzgar. Ayudemos. Ayudemos, sirmamos. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo No, ayudar? pues, de muchas formas. La sola forma de pasar la palabra, la sola forma de transmitir, la sola forma de invitar a un almuerzo, a un sentado, es muchas cosas. Me alegra Educar. tanto, me alegra mucho este capítulo, me alegra mucho este programa, me alegra haber tocado arte universal. Pienso que es de las obras que más pintada está, después le sigue Sí. San Sebastián. Sí, eso lo vine a descubrir en esos días. Vamos a hablar de San Sebastián, ¿le parece que hagamos un podríamos capítulo hablar más adelante? Sí, puede ser. Esta obra creo que fue pintada más de 350 veces por 350 autores. Les aconsejo que busquen, sobre todo, yo tenía un capítulo a hablar, estamos muy largo, Rubens. Rubens es una persona maravillosa. Rubens tiene una obra de él en el Hermitage. Y otra en Ámsterdam, ¿no? Y otra en Ámsterdam, en el Museo. Ya. Eso. Esculturas. También hay.
Hay una, en el Museo del Prado tiene una escultura de Antonio Solá, Español, ¿no? español él, una obra sobre mármol de Carrara blanco espectacular de este mismo tema, pero una obra muy bien tratada, supremamente bien trabajada y muestra la misma compasión. Este tipo, es más, no sé, aquí se me quedó algo. Hablando de Plinio el Viejo, que fue un historiador romano para desde el año 70 y pico, Plinio dice que la historia verdadera de esto fue entre una madre y su hija, pero debido a los mismos tabúes de la homosexualidad, de esa serie de problemas que había, se cambió que por un hombre y una mujer, pues. No dejan de ser leyendas. O no, ha trascendido y ha llegado. Se nos acaba el tiempo, James. Bueno, listo. Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar en este programa y por hacer parte de Más Arte, Más Ciudad. A ti parece un honor estar aquí, hombre. Yo simplemente soy un lector nomás. Pero ese es el fin, ayudar, aportar y compartir. Y a ustedes gracias por hacer parte de este capítulo del arte universal en Más Arte, Más Ciudad.